Y eso es lo que Ruth hizo. Y esa es la diferencia. Esa es como tenemos que seguir a Cristo nosotros. Cuando abrazamos a nuestro Dios, lo hacemos con todo el corazón, aferrados a Él, y nada nos va a mover. Ninguna tempestad, nada nos va a mover. Cada domingo hemos estado hablando sobre diferentes héroes de la fe y cómo sus vidas impactaron la nuestra y cómo se refleja lo que ellos hicieron para que ahora nosotros reflejemos la misma gloria de Dios a través de nuestras vidas a otras personas. Y los héroes de la fe que están escritos principalmente ahí en Hechos, ¿verdad? También están escritos por toda la Biblia, y tú y yo seguimos escribiendo la historia, y tú y yo podemos seguir siendo esos héroes de la fe que continúan llevando el evangelio, personas ordinarias. Y hoy en especial vamos a estar hablando de Ruth. Y Ruth, ahorita va a explicar nuestro orador que voy a tener aquí, pero yo estaba orando, y cuando ustedes se han fijado que cada uno de esos personajes que hemos hablado, diferentes personas han predicado sobre ellos, y la forma que eso sucedió es que estuve orando y el Señor me dio la impresión de quién debería de explicar ese personaje. Y cuando llegué a lo de Ruth, el Señor puso en mi corazón que Kristen, mi esposa, compartiera la vida de Ruth. Y cuando estuve pensando en ello, me di cuenta que había un mensaje muy especial, porque es un mensaje que está muy cerca del corazón de Kristen y de mi corazón, y ahorita que Kristen lo platique, va a ser de gran bendición. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer nuestra declaración de fe y vamos a dar la bienvenida a Kristen. Amor, si quieres pasar, por favor. Vamos a hacer la declaración de fe. Si quieres poner tu mano en el corazón y repetir juntamente conmigo, y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios, y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida, y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Wow. Pues si ustedes han venido antes a esta iglesia, saben que esto no es algo común, ¿verdad? Que yo estoy aquí parada en otro papel. Normalmente estoy aquí cantando, pero esto va a ser diferente. Esto es algo muy especial y es un honor para mí. Muchas gracias, amor. Gracias al pastor Luis, mi esposo, para darme esta oportunidad, y no lo tomo ligeramente. Es un honor. Pero vamos a entrar profundo a la palabra en este libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro pequeñito, son 4 capítulos nada más, 2 hojas en tu Biblia. Puedes como que pasarlo y no darte cuenta, ¿verdad? Que existe. Está después el libro de Jueces, y interesante que la historia de Ruth pasa durante el tiempo de los jueces. Justo en esa temporada, era una temporada oscura en la historia de Israel. No había mucho voz ni presencia de Dios. Un tiempo que en esta historia vamos a ver que Israel andaba en rebeldía y Dios les estaba disciplinando. Y así es como entramos en esta historia. El libro de Ruth es un cuento hermoso, es una historia hermosa. Y lo voy a leer todo el primer capítulo y luego resumir lo demás, pero quiero que captan la esencia del libro del autor mismo. Y dice aquí: en el tiempo de que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambría. Entonces el hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y con sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Malón y Quilión, todos ellos efratas de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos.
Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Wow. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido de la ayuda de su pueblo al proveer de alimento. Entonces ya se quedó, como que se separó lo que era hambría ya en Israel. Entonces salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que le llevaba hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelven aquí, vuelven cada una a la casa de su madre mejor, que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes me han mostrado a mí, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Y dijo, pues mejor, en lugar de seguirme a mí, una viejita, ya en un tiempo tan difícil en mi vida, mejor empiecen de nuevo ustedes. Y luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y ella insistió, Noemí, vuelven a su casa, hijas mías. Vuelven a su casa, ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieron casarse con ustedes? Vuelven a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abriguera esa esperanza, esta misma noche me casaré y llegará a tener hijos. ¿Los esperarán ustedes hasta que crecieron? ¿Y para ellos se quedarán sin casarse? Pues no, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego, Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella, hija. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque yo iré donde tú vayas, yo viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Y al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no la insistió más. Y voy a parar aquí nada más a explicar por qué este libro es tan especial para mí, como el pastor Luis comentó. Esos versículos que habló Ruth, de que donde yo iré, porque yo iré donde tú vayas. Esos versículos están grabados en mi anillo de matrimonio. Y cuando Luis me pidió ser su esposa, parte del trato era recibir su pueblo y dejar mi país y ir a su país. Y él dijo, me preguntó, ¿tú estás dispuesta a dejar todo que tú conoces, a dejar tu hogar, a dejar tu familia y seguirme a otro país que tú no conoces, a otro lenguaje que tú no conoces, a otra cultura que tú no conoces? ¿Estás dispuesta? Y yo dije sí. Y para probarlo, grabé esos versículos en mi anillo de matrimonio. Ahí están. Y esto ha sido mi historia, porque cuando se grabaron aquí en mi anillo, en ese momento yo siento que algo sobrenatural pasó y Dios los grabó en mi corazón. Y se hizo una realidad para mí.
que el pueblo de mi marido ya es mi pueblo. Su Dios siempre ha sido mi Dios y va a seguir siendo siempre, y donde Él irá, ahí donde yo voy a seguir, donde sea. Y estoy tan contenta de haber tomado esa decisión como Ruth, de dejar todo que yo conocía, de seguirle a México, de vivir casi 20 años en México, de aprender el idioma, de abrazar su pueblo y de decir, yo siento que Dios hizo como una transfusión en mi sangre. Yo ya tengo sangre latina corriendo por mis venas, aunque soy americana. Entonces me identifico tanto con su entrega y el corazón de ella. Y también me identifico mucho con la bendición que le esperaba, que ella no sabía. Igual yo, cuando yo dejé todo, yo no tenía ni idea de lo que me esperaba. Yo pensé que era puro sacrificio, puro entregar, puro, cuando uno dice como compromiso, entrega. Yo no podía pensar en todo que yo iba a recibir de vuelta. Toda la bendición de decir, este pueblo es mi pueblo. Toda la riqueza que eso significa para mí, de poder estar aquí, parte de Viva Church, de sentir Viva Church como la mía. Y solamente por esa decisión de dejar todo atrás. Entonces Dios es bueno, y igual le pasó a Ruth, pues aún mejor le pasó a Ruth. Y eso es lo que vamos a ver, porque cuando ella pensó que estaba entregando todo, porque déjenme decirles que ella era moabita, las moabitas eran malditas en los ojos de los judíos. De hecho, cuando Noemí y su esposo salieron en contra de la ley judía que los prohibía convivir con los moabitas. En lugar de confiar en Dios durante esa hambruna, ese tiempo en Israel, cuando no había comida, y Belén, de donde ellos son, la palabra Belén significa la casa del pan. Ahí había el sustento de Dios, pero por disciplina de Dios, Él había retirado su mano por un tiempo, esperando que su pueblo iba a reaccionar, humillarse, empezar a clamarle, Dios perdónanos, para que Él podría bendecir de nuevo con el sustento. Pero en lugar de humillarse, clamar a Dios, Elimelech, su esposo, él decidió salir mejor. Yo arreglo eso, yo lo arreglo. Si Dios no va a proveer, yo voy a ver dónde. Voy a ver a Moab, voy a ir a Moab, donde está prohibido ir. Pero siento que vale la pena, porque alguien tiene que proveer, alguien tiene que hacer algo. Entonces tomó todo en sus propias manos y salió con su familia a tratar de remediar una situación difícil. Pero ¿qué es lo que le pasó? Se murió. Y no nada más eso, sus hijos también. A veces no tomamos en cuenta las consecuencias de lo que puede pasar cuando salimos de la protección de Dios, tratando de arreglar los asuntos nosotros, regresando a los viejos caminos, salimos de la casa de Dios al mundo que conocíamos antes. Y pensamos que no va a pasar nada. Va a ser por un ratito nada más. Vamos y regresamos ya. Después, ya cuando todo está más tranquilo, regresamos a la casa de Dios. Pero no contó con las consecuencias. Y sus hijos pagaron la consecuencia también. Y luego ahí está Noemí, sola. Y ella escucha, ya hay pan otra vez en la casa del pan, Belén. Hay pan otra vez en Judá, vamos regresando. Y va a regresar con sus nueras, pero déjame decirles que Ruth, cuando ella decide regresar, ella sabía que estaba entregando su única esperanza de tener una vida de nueva en cuanto a un esposo. Nadie en Israel la iba a aceptar. Era moabita. Entonces cuando ella dijo, yo testigo, está diciendo, yo renuncio ya a la posibilidad de tener amor, de tener un futuro, de tener hijos. No tenía hijos. Que en Israel en aquel entonces eso era
lo peor que podría pasar. Y ella dijo, renuncio a todo. ¿Sabes por qué? Porque he probado la bondad de tu Dios. Yo sé de dónde vengo. Yo sé cómo son los dioses de Moab. Y yo prefiero negarme a todo para seguirte a ti, a la tierra de Israel, porque yo he conocido a tu Dios. Una entrega total que ella estaba dispuesta a hacer. Entonces lo hace. Lo que no esperaba ella es lo que Dios iba a hacer. Cuando llegaba a Israel, estaban en una mala situación. Tal vez estaban pensando, ¿por qué regresamos aquí? Tampoco hay trabajo para nosotras, una mujer viejita y otra moabita. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Ruth le pide, por favor, suegra mía, déjame, ¿qué es la palabra de beg? Pedir, bueno, mendigar, sí, en los campos, porque en aquel entonces en la cultura judía lo que tenían que hacer para proveer para los pobres es los campesinos tenían que dejar las esquinas de sus tierras y no cosechar ahí, dejarlo para que los pobres podrían llegar y tomar lo que necesitaba. Y dijo, dame permiso por favor a ir y recoger en las esquinas de los campos. Estamos muriendo de hambre acá, igual como allá. Entonces ella dijo, ve hija, aunque era peligrosa para ella, una mujer sola, pero fue. Y por casualidad, que no sabemos que pasan casualidades, ella se encuentra en el campo de Boaz, un hombre muy reconocido en el pueblo, muy importante. Yo voy a decir que era muy guapo, quién sabe, pero suena mejor la historia. Aunque era un hombre grande, pero de mucho prestigio, tenía sus negocios, era un buen partido. Y ella no sabía, llegó por casualidad a su campo y ahí él se fijó en ella, porque otra cualidad de vos es que eres soltero. Como que Dios tenía planes, ¿verdad? Tenía todo menos una esposa. Entonces tal vez se fijó en ella, porque de repente empieza a preguntar a sus trabajadores, ¿quién es esa muchachita que anda por ahí? ¿No? ¿Tú la conoces? Pues todo el mundo la conocía, era la moabita. Entonces luego él empieza a mostrarle muchísimo favor y dice, no, tú no debes estar ahí mendigando nada más. No, vente, quiero que estés con las que trabajan para mí. Mis criadas que están cosechando, que mejor que estés con ellas. Y luego algo maravilloso pasa. Hay una ley dentro del pueblo judío, es la ley de la redención, que tenía oportunidad un pariente redimir una mujer ya viuda. Y el redimir significa que él compraba sus tierras y se casaba con ella y le daba oportunidad de tener hijos de nuevo. Y esos hijos ya llevaban el nombre de su primer esposo. Entonces era una manera de honrar al marido que falleció. Entonces resulta que este hombre es su pariente. Y al final de la historia, vamos a regresar a ver detalles, pero quiero decirles el resumen. Se casan y no nada más se casan, pero tienen un hijo. Y ese hijo, después, él se llama Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre del rey David. Y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Por una pequeña moabita, una pequeña mujer, una jovencita que estaba dispuesta a dejar todo, a seguir su suegra y seguir al Dios de Israel. Entonces, lo que quiero hacer es como quitar algunas capas aquí y ir más profundo. Me gustó mucho lo que el pastor Luis dijo la semana pasada cuando él dijo, en Dios no hay niveles.
hay profundidades. Y así es como nosotros leemos la palabra, con diferentes capas de profundidad, diciendo, ok, esa es la historia y es un cuento histórico. En realidad esas personas vivieron y en realidad pasó esto. Pero hay algo más profundo y quiero como quitar esa primera capa de lo histórico y vamos a ir a lo que es lo profético. Y lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través de esto. Entonces hay 3 protagonistas muy importantes en esta historia y quiero que los mantienen en mente. Hay Noemí, la suegra, hay Ruth y hay Boaz. Y proféticamente, simbólicamente, ellos representan Noemí, el pueblo de Israel. Ruth, la iglesia. Los gentiles que se injertan a Israel, que recibimos el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, recibimos su Mesías, un Mesías judío, Jesús lo recibimos como nuestro. Entonces nosotros somos como la moabita que dejó sus dioses paganos y recibimos el Dios de Israel como nuestro Dios, ¿no? Y luego hay Boaz y él entra en el escenario y su nombre significa en hebreo, su nombre significa el que es fuerte. Y eso es nuestro Dios redentor. Él es un tipo o es un símbolo de Jesucristo mismo, el gran redentor. Entonces, cuando Él redimió a Ruth en esta historia, redimió a Ruth, igual Jesucristo nos redime a nosotros. Entonces, vamos a estar viendo alguno de estas imágenes simbólicamente, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros y qué podemos sacar de aquí para nosotros mismos. Entonces vamos a ver, empezando en el principio, de eso lo que yo dije de Elimelech saliendo de su país con su mujer en desobediencia, y aún así Dios en su misericordia y su gracia nos regresa. Es increíble el favor y la gracia de Dios. Entonces voy a leer 1:14 y vamos a ver algunas cosas aquí. Una vez más, eso es cuando Noemí está diciendo, yo regreso. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró de ella. Quiero explicar la diferencia entre Orfa y Ruth, porque Orfa también era una pagana que luego recibe el Dios de Israel. Era gentil ella, recibe a Israel. Podríamos decir que ella parece que es la iglesia, ¿no? Que podría representar la iglesia, pero no le duró mucho tiempo. Ya cuando las cosas se pusieron difíciles, ella dijo, mejor regreso. Tienes razón. No hay futuro para mí con tu Dios. Mejor me conviene regresar. Entonces ella representa a los que por un tiempo caminan con Dios y nombran el nombre de Jesucristo como suyo, pero cuando la cosa se pone difícil regresan a lo que conocen. Y la diferencia lo vemos aquí, porque ella dijo, llévame contigo, sí, yo voy contigo, pero después dijo, bueno, mejor me despido simplemente con un beso. Y esta palabra beso significa también en la palabra de Dios adoración. Y a veces tenemos nada más la adoración por labios, nada más, ¿verdad? Y no con acciones. Isaías 29:13 dice, este pueblo me alaba con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Orfa dijo, sí, yo voy, cuentas conmigo, yo voy. No, pues ¿sabes qué? Mejor no.
No, con un beso me despido. ¿Cuántas veces? Tal vez hemos hecho lo mismo. O la tentación de hacer lo mismo. De alabarlo simplemente con la boca, pero tener nuestro corazón lejos. Cuando las cosas se ponen difíciles, ya no cuentas conmigo. Dios, nope, sorry, I'm out. La diferencia con Ruth es que ella se aferró, vamos a decir juntos, se aferró. Esto habla de tomarla en sus manos y abrazarla con todo y no soltarla nunca, jamás. Y eso es lo que Ruth hizo. Y esa es la diferencia. Esa es como tenemos que seguir a Cristo nosotros. Cuando abrazamos a nuestro Dios, lo hacemos con todo el corazón, aferrados a Él y nada nos va a mover. Ninguna tempestad, nada nos va a mover. Y esa es la diferencia que marcó la historia. Porque Dios escogió a Ruth por su carácter, su firmeza. Él dijo, nada me va a mover, su constancia, su lealtad. Y eso es lo que cambia la historia. Y eso es lo que los ojos de Dios siempre están pasando por la tierra, buscando una persona que se aferra a Él en todo. En todo. Y la historia cambia. Vamos a leer un poquito más, porque entra en la escena Boaz, nuestro Redentor. Cristo, esta imagen de Cristo, y tiene un encuentro ahí con Ruth que quiero tocar, que es en 2:14. Aquí está. Dice, a la hora de comer, esa es Ruth trabajando, y ella estaba trabajando en sus campos. Dijo, a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en este vino. Aquí dice vinagre, pero era vino de vinagre. Moja tu pan en este vino de vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando sigue espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella les recoja y no la reprendan. Aquí vemos el favor del Redentor sobre la vida de Ruth. Le invita a su mesa. Una moabita, una mujer quebrantada que no tenía nada que ofrecer, pobre, sin marido, sin futuro, sin hijos, de un país pagano. Y él la invita a sentar en su mesa y dice, come de ese pan, toma de este vino. ¿De qué te hace pensar? De la Santa Cena. Es una imagen profética de lo que viene de Dios entregándose en la cruz. Su cuerpo, su sangre. Y Él está diciendo, pruebe de eso y coma aquí en mi mesa. ¡Qué increíble! La cubrió y luego le quitó la vergüenza. Dijo, yo no quiero que ella siente vergüenza. Habló con sus trabajadores. Dijo, no le hagas sentir mal por quien ella cree que es, porque yo estoy cambiando su nombre. Él sabía lo que venía, la redención que venía. Ella todavía no sabía. Él dijo, no le haces pensar vergüenza. Y además, deja caer algunas espigas para que no le cueste trabajo. No le quitó el trabajo. No dijo, vete a tu casa, siéntate ahí y yo te provea todo. No, Dios nos invita a colaborar con Él, estar trabajando en sus campos arduamente a veces, pero Él hace que se siente ligero nuestro trabajo cuando lo hacemos en sus fuerzas,
Porque Él va dejando caer las cosas enfrente de nosotros para que sea más fácil lo que nosotros estamos haciendo. ¿No es hermoso nuestro Dios? Y así es lo que estamos viendo con Él, esta increíble historia. Cuando podemos ofrecer a Dios lo poquito que tenemos, lo poquito que ella tenía simplemente era su lealtad, su fidelidad, y estaba dispuesta. Y con eso Dios hizo maravillas en su vida. No tenía más que ofrecer. Y vemos bíblicamente que ella trabajó como 2 meses así, hasta que algo increíble pasa. Y aquí es donde vamos a sentar esta palabra. Y esto pasa en el campo de trillar. Una maravillosa redención, transformación pasa en el campo de trillar. Y lo vamos a ver en Ruth 3. Dice aquí, un día su suegro, después de 2 meses de trabajar así, su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, como que Noemí ya se fijó también, acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era es otro nombre para el campo de trillar, donde trabajaban y separaban la paja del trigo. Él va esta noche a la era para aventar la cebada. Bueno, no era trigo, era cebada, pero donde separan la paja y la semilla. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, al campo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Y cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se cuesta. Luego vas, le destapas los pies y te cuestas ahí. Ok, yo creo que Ruth está pensando, ¿what? ¿Qué me estás pidiendo? Como que ya ha sido bastante difícil mi trayectoria hasta aquí contigo, pero ahora me pides eso. Verás que Él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y puede parecer aquí que Noemí le está animando a como que prepararte a seducir a este hombre o algo así, perfúmate, cambia tu ropa. Pero hay algo más profundo pasando aquí, porque recuerda que Ruth estaba en luto. Usaba la ropa de una mujer viuda. Y en eso Noemí está diciendo, ya se acabó tus días de luto. Ya vienen días de boda. Cámbiate, cambia la ropa, perfúmate. Vienen días de gozo, ya tus días de llanto se están acabando. Esto es un momento de cambio. ¿Y dónde pasa ese cambio? En el campo de trillar, en este lugar especial. Entonces Boaz la ve y dice, ¿quién eres? Y ella dijo, soy Ruth. Ni la reconoció por su ropa tan diferente. Ella se había quitado ese ropaje de luto y brillaba, se veía diferente su cara. Él no la reconoció. Dijo, soy Ruth, su sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Extiende sobre mí tu favor, tu borde de tu manto, tu unción. Vemos que en la Biblia el manto representa protección y unción siempre. Y está pidiendo un rescate porque tú me puedes redimir. Tú eres es pariente de Noemí. Solo tú puedes redimirme. Solo Jesús nos puede redimir. Nadie más, nadie más. Y lo que pasa ahí es que Ruth entendió algo. Entendió el poder de la sumisión. Ella se acostó en sus pies y eso puede parecer muy humillante. Y como mujer tú dices, ay, ¿qué es eso? Como una mujer en los pies de un hombre, como si fuera algo denigrante para ella. Pero ella no lo vio así. Lo hizo en obediencia a su suegra, porque su suegra sabía algo.
Sabía el poder de someterte a los propósitos de Dios. Y eso es una imagen de lo que es la sumisión bíblica. De decir, yo me entrego ahorita a los pies de esta persona. Siendo mujer o hombre, tenemos que someternos delante de los pies de nuestro Redentor. Tenemos que estar dispuestos a estar a sus pies, no dándole órdenes a Él, pero como siervos de Dios, diciendo, cúbreme, cubre mi vergüenza, cúbreme Dios con tu manto de favor. Y todo pasó en ese campo de triar. Y vemos el campo de triar y esos cambios radicales en muchas veces en la Biblia. Lo vemos en Gedeón, con la historia de Gedeón, que Dios lo transformó en un campo de triar. Él estaba escondido, triando el trigo. Y Dios llegó con él, bueno, el ángel de Dios llegó y dijo, levántate, hombre valiente. Él dijo, estás equivocado, yo no soy un hombre valiente. Pero como estaba en el campo de triar, donde todo cambia, donde Dios separa lo que es la paja de lo que es el grano que tiene valor. Él separa de lo que es inútil de lo que es valioso. Él quita de nosotros lo que es inmundo y deja solamente lo que es santo. Él quita de nosotros nuestro pasado y deja un futuro brillante con Él. Eso es lo que pasa en el campo de triar. En ese lugar pasó con Gedeón, también pasó con el rey David. En 2 de Samuel lo vemos, el capítulo 24, cuando él había desobedecido a Dios. Entonces Dios dijo, pues ve a hacer un altar para pedir perdón, pero le mandó a comprar un campo de triar. Y ahí le pidió, haz el altar en el campo de triar. Y cuando llegó al terreno, el dueño del terreno dijo, ¿qué es lo que quieres de mí? Dijo, yo quiero tu terreno. ¿Cuánto cuesta? Y el hombre dijo, jamás voy a vender algo al rey. Tómalo, yo te lo regalo. Y las palabras de David deben resonar en nuestro corazón. Porque David dijo, jamás voy a ofrecer a mi Dios algo que no me costó nada. Yo te lo voy a comprar. Dame el precio. Eso es el corazón de Ruth. Le costó todo seguir a Noemí. Le costó todo humillarse, acostarse ahí en los pies de un extraño. Le costó todo, pero Dios después le entregó aún más. Igual nosotros, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Un corazón de sumisión verdadera, de entrega, de fidelidad a Él, lealtad a Él, a pesar de lo que sea. Yo no me muevo, yo me aferro, Señor, a ti. Eso es lo que Dios está buscando. En cuando encuentra esos corazones, Él cambia la historia. Y de ahí viene la redención. Ahí viene la redención a su pueblo y a esta nación, a este mundo, a través de un pueblo sumiso así. Igual nosotros podemos pedir, cúbrame Dios con tu manto. Yo me someto a ti. Cúbrame con tu favor, rescátame Dios. Y déjame decirles lo que es la respuesta de nuestro Dios. Igual como la respuesta de vos. Él dijo, tú has encontrado favor en mis ojos. Con mucho gusto yo te redimo. Y así fue. Y así fue. Y nació Obed, que significa alabanza. Alabanza. El hijo de Ruth, su nombre significa alabanza a mi Dios. De ahí surge la alabanza verdadera que Dios está buscando en toda la tierra. Surge de la sumisión en el campo de triar, donde Dios cambia todo, renueva todo. Iglesia, vale la pena el sacrificio, un pequeño sacrificio, y recibimos muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedirle
a Él. Y déjenme decirles una cosa más. Cuando todo eso pasó en el campo de triar, fue en Pentecostés. En un tiempo en el calendario judío que años después bajó el poder del Espíritu Santo justo en ese momento. En ese tiempo que estaban trillando la cebada en Israel, estaba bajando el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Dios ve y le importan los corazones sumisos y entregados de su pueblo, y sus tiempos están determinados en ellos. Hasta ese poder del Espíritu Santo está determinado por un corazón abierto y dispuesto de someternos y recibir el manto de nuestro gran Redentor, Jesucristo nuestro Rey. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Amén, Señor. Siento que Dios quiere afirmarnos ahorita en eso. Señor, nos sometemos a ti, Jesús. Nos sometemos a ti, Dios. Estamos dispuestos a dejar todo lo que conocemos por ti, y dejar la tierra que conozco, a dejar mis viejos caminos, Señor, para seguirte a ti, para aferrarme a ti, Señor. Sea lo que sea, pasa lo que pasa, encuentras en nosotros, Señor, un pueblo fiel, no perfecto, con fallas, Señor, pero dispuestos, Dios, fieles a ti, leales a ti, a tus propósitos, Dios. Y estamos dispuestos a someternos a tus propósitos. Espíritu Santo, cae sobre nosotros como en ese día de Pentecostés, mientras que estaban trillando la cebada, Señor. Tú estabas cayendo sobre tu iglesia, separando lo inmundo de lo santo, lo viejo de lo nuevo, un antes y un después. Esa es la hora, eso es el momento para un antes y un después. Aquí en este campo de triar todo cambia, Dios.